Y esta es una noche especial porque en el programa Voces vamos a darle continuidad a las entrevistas donde bajamos a la mesa la agenda política, siempre mirando lo que se viene para ese proceso electoral de cara al 30 de abril. Mi compañero Jota está aquí conmigo para presentar a nuestro invitado y con él debatir esta noche. Jota, ¿cómo te va? Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la audiencia de América TV. Bienvenidos a Voces, en donde arrancamos este análisis de la oferta electoral con el diputado Arnaldo Samaniego, que ya está con nosotros desde el arranque, desde el inicio del programa. Ya estamos con él. Diputado de la Nación, ya desde larga data, también fue intendente de Asunción, así también tiene una marcada presencia en el gremialismo y también en lo que es el concepto partidario, ya que actualmente está como presidente de la seccional 13. Diputado, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Diego, Jota. Un placer poder compartir en este fabuloso programa Voces en América. Gracias por acompañarnos. También tenemos, diputado, hoy un sondeo, una encuesta que estamos proponiendo a través de las redes de América, que seguramente muchos de los que nos están viendo irán votando para que en este lapso nos dejen su respuesta a la consulta que hoy proponemos desde la cuenta de América. Espero que los diputados y senadores del próximo periodo legislativo cambien. Y hemos puesto hoy como opción número 1 la Constitución Nacional. Pero además, Jota, el sistema electoral, obviamente, que es algo que venimos conversando con todos los precandidatos o con todos los candidatos ya a esta altura del campeonato. Y por último, el manejo presupuestario. Es algo que le interesa muchísimo a la gente de América que está siguiendo el sondeo en @AméricaTVPY, y que es algo con el que me gustaría arrancar con el diputado. Tele. Ya que él es presidente tanto de la Bicameral de Presupuesto como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. ¿Cómo fue justamente ese proceso para armar el presupuesto 2023? ¿Fue complicado? ¿No fue complicado? Bueno, en primer lugar, yo soy de profesión economista. Comencemos por ahí. Entonces, obviamente estoy más asociado al análisis en números, entre otras cosas. Y ya en el 2008 me tocó participar de la Comisión Bicameral de Presupuesto, donde empezamos a trabajar. Y en este periodo legislativo me tocó en 2 oportunidades ser presidente de la Bicameral de Presupuesto. Obviamente es la ley más importante que sanciona el Congreso año tras año y muestra y evidencia cuál es la línea política para avanzar en la distribución de los recursos que siempre son escasos. Entonces, ahí eso también evidencia la falta de políticas de Estado. O sea que cuando me refiero a políticas de Estado, me refiero a que nosotros como Estado no tenemos una línea para ir avanzando en las diferentes áreas, ya sea en el área de educación, de salud, infraestructura, ambiente, etcétera. Entonces, con lo que vamos a tropezar siempre va a ser con esa falta de visión país. Entonces, eso se traduce en un desorden a la hora de distribuir los recursos del Estado, ¿tá? Entonces, eso conlleva a que esté supeditado a presiones políticas, ciudadanas, etcétera, y no se asignan recursos como para proyectar un objetivo a corto plazo. Nosotros hicimos ya de mi autoría justamente un proyecto de ley de presupuesto por resultado. Como así también, atendiendo que solamente un poco más de 2 meses al año se estudia exhaustivamente el presupuesto general de gasto de la Nación para el próximo periodo. Entonces, es poco el tiempo y habíamos hecho, a merced a lo que te expliqué anteriormente, la bicameral de reordenamiento de la estructura del Estado. O sea que eso conlleva una discusión. Nosotros empezamos por ley, se constituyó esa bicameral, pero luego vino la pandemia y trabó todo. Pero lo importante sería, al inicio del próximo periodo legislativo, que podamos debatir programas en primer lugar y una visión de política de Estado. Ahora, quiero resaltar justamente algo que estabas diciendo, que es la parte de la discusión. Porque por más de ser un tema económico,
indefectiblemente la política tiene un rol fundamental, y más aún cuando es política electoralista. Este presupuesto que fue aprobado ahora está cerca de una elección que va a cambiar toda la administración pública del país. ¿Influye eso también dentro del proceso del estudio o no? Claro, siempre va a haber intereses políticos. De hecho, los parlamentarios representamos a un sector de la población. Cada uno de nosotros, a un determinado distrito, en nuestro caso de la capital, otro de los departamentos. A lo que quiero llevar es que sí, hay un corset que es la ley de responsabilidad fiscal que pone un tope de 1.3% de déficit fiscal a la hora de confeccionar el presupuesto general de gasto de la nación. Eso se había acrecentado, también por ley se suspendió el efecto de esa ley tras las leyes que salieron de contingencia para hacer frente al COVID. Hoy se está reduciendo de manera a que para el próximo periodo quedemos otra vez en el tope que reza esa ley de responsabilidad fiscal. Entonces hay un corset que justamente se creó o se instituyó de manera tal a que no esté afectada por los tiempos electorales. Como bien vos dijiste, surgen de repente posiciones populistas, a veces en detrimento de los recursos de la gente. Que eventualmente termina afectando a la gente per se, porque no solamente, y eso es algo que tenemos que entender en ese punto, cuando hacemos el presupuesto general de la nación, no es que va discriminado para salarios, no es que va discriminado solamente para una cuestión pública, es para todo el ordenamiento de la nación, ya las públicas y demás. Por eso nomás mi pregunta, de repente pues existen muchos comentarios, principalmente en lo que es la contienda electoral, de que es utilizado como bastión del partido de gobierno para generar presión. Ahí es donde entra la cuestión política que estaba citando justamente. Y que viene bien de tu parte, siendo presidente de esta comisión y habiendo sido presidente de la bicameral, que le expliques a la gente, que le expliques al electorado que está mirando ahora mismo, que no es tanto así como ellos creen, o que sí es tanto así como ellos creen. Desmentir mitos, valga la redundancia. Y bueno, reitero, todas las decisiones en el Parlamento son decisiones políticas. Convengamos eso. En segundo lugar, obviamente hay posiciones, pero hay un análisis que se hace dentro de la comisión. Se estudia todo un periodo de tiempo desde septiembre. Ya empezamos a estudiar el presupuesto para el siguiente año fiscal. Entonces, una vez ya con dictamen de la bicameral pasa a la comisión de presupuestos de la Cámara de Diputados, luego se dictamina y pasa al pleno de la Cámara para luego pasar a la Comisión de Hacienda del Senado y luego al pleno del Senado. O sea, tiene varios pasos. Varios filtros. No pasa por el antojo de nadie, sino hay un debate. En nuestro caso llamamos a audiencia a los titulares de las instituciones, le escuchamos también a los gremios, a los sindicatos, en fin, a todas las personas que se verían afectadas ya tanto en su programa administrativo como en su condición de funcionarios públicos. Arnaldo, me quiero meter en un asunto netamente político, pero obviamente desde el Congreso. Ya decías que casi todo es político. En este periodo legislativo, los colorados eran en la Cámara de Diputados prácticamente como una muralla ante la oposición que tenía sus propias iniciativas o su propia agenda. ¿Cuál es tu proyección como colorado para la Cámara del Senado, como también para diputados, como proyección? ¿Tenés un dato que puede decir, bueno, en el Senado tenemos más o menos la idea de que vamos a meter tantos colorados? En diputados también. Diputados fueron una muralla este periodo. ¿Qué proyección ustedes manejan para el siguiente periodo? Bueno, se están hablando de mediciones, guarismo, dicen que la proyección es entre 20 a 25 senadores en la senadores, 25. La Cámara del Partido Colorado. ¿Y en diputados? Y en diputados, como mínimo, en capital, sí, 4 diputados. En capital. Desde 7. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque en algún momento analizamos lo que fue las elecciones municipales. El Partido Colorado avasalló en las municipales. Pero después
se fueron dando algunas cuestiones de contexto político y quisiera saber si vos, ¿cómo ves esa proyección? Si se podría dar lo mismo que se dio en las municipales para las intendencias, las municipales, si ese mismo voto podría concentrarse, pero para la elección de gobernadores y después en el Congreso Nacional. ¿O crees que cada elección otra tiene su particularidad? De hecho que cada elección tiene su particularidad, pero convengamos que este nuevo sistema de voto preferencial hace que cada aspirante a un cargo haga campaña. Sí. Entonces eso moviliza más la estructura, en este caso del Partido Colorado. Imagínate que antes había una lista, sí, y se votaba la lista. Cierto. Hoy el número 1 como el número 45 salen a buscar sus votos. De hecho hicimos con Jota en el anterior programa una práctica con la máquina de cómo se hace para el voto preferencial. Hablando del sistema electoral que está también en el sondeo de este programa, Arnaldo, te pregunto, probablemente va a ser tu compañera en el Senado si ambos entran, Katia González. Ella recibió palo incluso dentro de lo que fue la concertación porque obtuvo internamente 183 votos, pero dice que va a ser la candidata de la oposición para el Senado más votada. ¿Cuál es tu opinión sobre el sistema electoral actual que tenemos? Bueno, justamente eso se debatió mucho en el Parlamento y fue de la oposición la iniciativa. El Partido Colorado se sometió a los juegos democráticos y obviamente este sistema, como te estaba comentando, moviliza mucho más a los aspirantes, a los cargos, a los candidatos, a todas las candidaturas. En este caso, a la presidencia obviamente es la elección más importante, más trascendental, pero a los colegiados sobre todo. ¿Y a vos te gusta este colegiados, sistema? Senadores, diputados, en el interior, concejales departamentales. Sí. Entonces, obviamente que es mucho más dinámico. ¿Te gusta más esto? Mucho más desgastante también, obviamente. Porque también le escuchaba a tu hermana que este sistema, decía, muy poco le favorece a las mujeres o a los partidos pequeños de pronto. ¿Y sí? Podría ser. Yo haría, por ejemplo, en los colegiados que se sectoricen más. Se sectoricen más para que uno pueda representar. En el caso de los concejales municipales, hoy tenemos concejales municipales, pero hoy en Asunción, ¿dónde? Yo soy el Lambaré. El Lambaré. Sí. ¿Le conoces a qué barrio? Yo soy del barrio Santa Rosa. Santa Rosa. ¿Quién es tu concejal de ese barrio? No conozco a ninguno. ¿Viste? Bueno, a eso me refiero. Entonces, lo que podríamos hacer, modificando la ley electoral, es zonificar. Sí. Por ejemplo, en Asunción. En Asunción son 24 concejales municipales y que se hagan las elecciones para esos cargos, pero distritalmente. O sea que 1 o 2 concejales por el distrito de Trinidad, otro de Recoleta. ¿Qué necesitamos para eso? Esa idea que vos tenés. Una ley. Entonces, uno va a concentrarse más en un sector y vos como ciudadano te vas a ver representado en un concejal particular. Ley que podría estar impulsando vos si es que entras al Senado. Ya estamos trabajando en eso. Ya están trabajando. Estamos trabajando para todo lo que es colegiatura. Lo mismo para el Senado. Senado que pueda tener también cada senador que represente, no precisamente a un departamento, sino por los bolsones electorales sobre todo. Que se vayan distribuyendo por zonas y por cantidad de electores. De manera a que sea más efectivo el trabajo. Porque, de hecho, cada sector del país se tiene que ver representado en el Parlamento, en este caso, el Senado de la Nación. Se habla también, tanto dentro como fuera de la ANR, de la necesidad, ya no es más una opción, una necesidad de una reforma constitucional. En el caso concreto que te encontremos en el Senado después del 30 de abril, ¿estarías de acuerdo con que ya haya esa modificación de la Constitución? Claro. ¿Y qué propondrías? Claro, en la última Constitución fue un escenario político y social y este es otro escenario político y social. Ahí el mundo avanza y obviamente se tiene que debatir mucha cuestión, el tema de la reelección, entre otras cosas, ver si conviene, no conviene, abrir el debate, llegar a un acuerdo nacional de entrada. Para el próximo gobierno se tiene que instalar una mesa entre todos los sectores y hacer una agenda real. Y ahí que surjan los temas para el debate, que se debata y que
que hagamos en todo caso más eficiente el Estado paraguayo. De tu paso por la Intendencia de Asunción para luego ir a lo que es la Diputación y ahora de cara a la Senaduría, ¿qué aprendimos en el aspecto comunal que podemos trasladarlo al aspecto nacional? Porque, a ver, Diputación también sigue siendo muy sectorial. Diputado por Capital, por Asunción, es muy sectorial. Pero, tiene rango nacional. Tiene rango nacional, sin embargo, ya en la Senaduría per se, ahí sí hablamos en serio de nacional. Así mismo, la representatividad es mucho más nacional en la Cámara Alta del Congreso. La municipalidad fue para mí, me quedo corto si digo, una escuela. Fue realmente una academia donde aprendí muchísimas cosas. Pero salimos satisfechos, en el sentido de que pusimos todo el esfuerzo. Me rodeé de técnicos de primerísimo nivel en cada área específica. Por eso podemos decir que nuestra administración fue altamente positiva. No fue fácil, no es fácil, porque los recursos, sí, siempre son escasos los recursos para las altas demandas, pero sin embargo en la municipalidad es escasísimo. Arnaldo, escasísimo por los ingresos. Y otra vez, obviamente, si uno no tiene la capacidad gerencial. Sobre el punto que te plantea Jota nomás, ¿qué sentí ahora, Arnaldo, con el paso del tiempo ya, verdad? Yo te contaba que mucho más jovencito cuando era, te entrevistaba mucho cuando eras intendente, después se vino la campaña. Seguimos siendo jovencitos, ¿no? Seguimos todavía, no se nota. Retruco. No se nota el paso de los años. Te voy a cobrar, Arnaldo. Arnaldo, pero la verdad, ¿qué sentís con el paso del tiempo? Te vas para un Recutú, gana Mario Ferreiro, y ahí quiero llegar. ¿Cómo terminó la gestión de Mario Ferreiro? No me voy a poner a juzgarle si él, porque hubo un proceso judicial con Camilo y demás. Pero ¿vos qué sentís? Porque por ahí por la cabeza te viene y mira que yo pude haber continuado como intendente. No fue tal vez la voluntad masiva del Asunceno. Le eligió a Mario Ferreiro, pero mira cómo terminó esa gestión. Hoy Nenecho trata de ajustar un poco la cosa. En el momento en que se da ese quilombo judicial ahí con Camilo, con Mario Ferreiro y cómo terminó esa gestión, cuando que vos fuiste candidato a intendente para ese cargo, ¿qué sentías? ¿Qué te venía a la cabeza? Y antes de responder, porque esto es algo que es digno también de resaltar, su gobierno municipal fue tal vez uno de los pocos a nivel histórico que no contó con demandas legales también. Por ejemplo. Ni un proceso penal. Un solo proceso penal. ¿Qué sentiste ahí cuando veías todo esto? Renunció Mario Ferreiro, asumían en hecho. O sea, había todo como un, insisto, perdón la palabra esta noche, este quilombo judicial que se dio con esa salida. Bueno, hay un reconocimiento hoy ciudadano, yo siento en las calles de los diferentes barrios, que hay un reconocimiento ciudadano de nuestra gestión. Muchas cosas no fueron comprendidas, pero hoy sí se nota la gestión del equipo que me acompañó en la administración municipal. Para mí eso me llena de satisfacción y me apena cuando las cosas buenas que se iniciaron no se puedan proyectar en el tiempo. Eso es lo que rescato como ciudadano sobre todo, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que iniciamos y quedaron interrumpidas. Por eso nosotros intentamos continuar un periodo más para ir concretando varias acciones y obras en la ciudad de Asunción. Sí, Arnaldo, pero entonces... Por ejemplo, el desagüe pluvial. El desagüe pluvial, me decían a mí, para nada es rentable hacer el desagüe pluvial porque es una obra que demanda, en primer lugar, muchísimo dinero, ¿verdad? Genera muchísima molestia a la ciudadanía y a la hora de terminar no podés ni inaugurar porque no podés mostrar. Y después ya se naturaliza la situación y como que nunca hubo raudal en esa zona. Es verdad. Pero sin embargo es importante. Es muy importante. Además, y cada eso, lluvia nos acordamos. Y a eso obedece la necesidad a nivel macro, a nivel país, de establecer una política de Estado. Lo mismo para la ciudad. Sí. Nosotros estábamos, ya firmamos un preacuerdo con la prefectura de Curitiba. Sí. Justamente que es el modelo de desarrollo urbano a nivel mundial. Y ellos tienen un laboratorio de urbanismo que proyecta acciones a mediano y a largo plazo. Entonces a 15, a 20, a 30 años. Entonces, independientemente de quién sea el intendente, ya hay una hoja de ruta trazada. Arnaldo, yo sé que te vas para el Senado ahora, sí, para parlamentario, pero en tu mente, en tu idea, en tu proyección, ¿es nunca más como candidato a intendente?
No pensé, bobo. No pensé, pero yo soy hombre de equipo y siempre yo pertenezco a un equipo político que estamos formando, consolidando ahora ya a nivel nacional. Así que lo que nos toque en el lugar donde nos toque y considere el equipo, ahí vamos a estar. O sea, todavía no fue analizado per se, en una forma puntual. Y nada. Nunca diga esta agua no es de... Nunca, ahí está. A mí me gustaría volver en el concepto, si me permitís, Diego, en el concepto electoralista de vuelta. Volvamos a todo lo que es esta contienda electoral. E indefectiblemente tenemos que hablar de los contrincantes. Ahora, salta la factibilidad, salta la posibilidad en que exista una suerte de voto útil dentro de la concertación nacional, si es que existe una alianza entre los dos principales sectores de la oposición, llámese la concertación nacional y el movimiento Nueva República que postula a Euclides Acevedo. Te pregunto no solamente como candidato, sino como miembro de la ANR. ¿Eso podría afectar las pretensiones electoralistas del Partido Colorado? ¿Una posible alianza? Claro que va a afectar y la victoria va a ser más grande porque vamos a pedir el voto útil. Y si pedimos el voto útil va a ser para la oferta del Partido Colorado. ¿Vos estás seguro de eso? Claro. Convencidísimo. ¿Es el voto útil o no? El voto útil es apostar por el Partido Colorado para que continúe gobernando y dirigiendo el gobierno nacional. Hablando de voto útil también pero en otro sentido, Arnaldo, ¿significa algo si por ahí termina Euclides? Esto para la presidencia, saliendo un poco ya al Congreso, por supuesto, ¿verdad? Ponerle que renuncia Euclides o renuncia Efraín y terminan ellos, ahí los de la oposición, uniéndose. ¿Es amenaza aún así con esa alianza del famoso llamado voto útil también contra Santi Peña? Y siempre va a ser una amenaza, obviamente, si tenés dividida la oposición y se une, la competencia va a ser mucho más desafiante. ¿Y eso cuánto puede impactar en el Congreso? ¿También crees que puede impactar? Y no creo que sea así también tan matemático el análisis. No sé, no es que yo me uno contigo y voy a tener más chance de repente por unirme contigo, él se separa y así. En el mundo de las especulaciones, el Partido Colorado sí tiene una estructura bien sólida. No, de hecho, se notó en la interna eso. Claro. Electorado, estamos hablando de una interna donde participaron 1.200.000 electores. O sea que, imagínate, si se arranca con esa cantidad de votos, por supuesto, ya garantiza una victoria. Y hoy, en donde van a votar gente cuyas afiliaciones no llegaron a entrar para el padrón de las elecciones internas, las personas que no tienen partido, las personas que de repente sí tienen otro partido y creen que el Partido Colorado ofrece más garantía para continuar desarrollando el país. O sea, hay una serie de cosas que nosotros lo vemos como positivas, ¿verdad? Y más todavía la disciplina que hay. Nosotros somos demócratas, venimos de una interna intensa, pero sin embargo hoy ya no se discute quién es nuestro candidato y por quiénes tenemos que salir a trabajar. Te agradecemos muchísimo que hayas venido esta noche. Y quiero cerrar con esto, que es algo que yo le suelo decir a muchos invitados. Sin hacer proselitismo, porque no podemos nomás todavía en los medios. Sin hacer proselitismo, quiero que mires a tu cámara, a la cámara 2, ¿sí? Te dirijas al electorado y le des unas palabras a ellos. Sin hacer proselitismo. Bueno, a la gente que nos está observando, en primer lugar agradecerles que estén participando de este programa también con nosotros y decirle que quiero continuar en el Parlamento Nacional. Ofrezco trabajo, gestión, sobre todo. No vengo a hablar puntualmente de leyes, el Estado en sí está sobrelegislado, lo que necesitamos es más medidas de control, que se apliquen las leyes vigentes y trabajar en la gestión en base a la experiencia, en base a testimonio de trabajo. Por eso es muy importante a la hora de votar mirar qué hicieron antes estos candidatos. Nosotros los candidatos, qué hicimos antes, si hicimos bien las cosas. Entonces eso sirve de garantía como para mirar para adelante. En nuestro caso tenemos testimoniado gestión, tanto en la legislatura como en la administración municipal, en donde gracias a Dios no tuvimos grandes percances, pudimos llevar bien. ¿Por qué? Porque no improvisamos. No improvisamos y tenemos un alto compromiso con la gente. Nosotros queremos devolver credibilidad a la clase política. Es un trabajo muy difícil, pero con hechos lo vamos a lograr. Te pedimos que participes,
elija al candidato de tu preferencia. Nuestra oferta electoral, como dije, ofrece eso, gestión para trabajar puntualmente sobre la inseguridad que reina en el país, mejorar las condiciones de vida de cada uno de los paraguayos en cuanto a educación, seguridad, dotar de infraestructuras necesarias para el país, y eso va a dinamizar más aún la economía y sin descuidar, por supuesto, el trabajo y la asistencia que se le tiene que dar a los pequeños productores que en conjunto pueden ser un ejército que lleva la producción nacional en los primeros lugares de competencia a nivel mundial. Arnaldo, gracias por acompañarnos esta noche fabulosa de voces, y seguramente en la breve pausa que vamos a hacer vas a tomar el rico café que prepararon acá para acompañar lo que es un poco esta parte del programa. Muchísimas gracias de nuevo y un placer haber compartido con ustedes. Al contrario. El diputado Arnaldo Samaniego con nosotros. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Continuamos en esta linda noche de América. Ya lo tuvimos al diputado Arnaldo Samaniego y ahora tendremos a otro representante de dicho curul. Y vamos a ocuparnos precisamente en esta noche, ya en la previa de lo que es también el 8M, recordando el Día Internacional en esa lucha que llevan las mujeres. Y creo que es una de las que lleva esa bandera en el Congreso Nacional, también como una luchadora social. Ya la vamos a presentar a Katia González, diputada nacional que mira ya ahora al Senado. Diputada, Jota y Diego te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, querido Diego? Jota también, y a la audiencia que, bueno, sigue el programa, les escucha en esas voces tan necesarias para poder, digamos, reflexionar sobre nuestra realidad cotidiana. Te damos la bienvenida justamente a este espacio que busca analizar la oferta electoral y que te tiene a vos otra vez ahí dentro de todo lo que será esta contienda. Y de paso ya también, tanto Diego como yo, te felicitamos por el día de mañana miércoles, que es el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas felicidades, diputada. Y en extensión a todas las mujeres en su día de mañana. Muchas gracias, Jota. Realmente un día para reflexionar, sobre todo, bueno, desde mi espacio, hablar un poco de la violencia política, que, bueno, es una de los grandes parates que tiene la mujer para involucrarse en la actividad política. Mañana vamos a reflexionar, así que tenemos unas sorpresas y unos ejemplos de violencia política dentro de la Cámara. Vamos a estar hablando en el espacio de oradores y, bueno, contarle a la ciudadanía que esto no es fácil, ¿verdad? Que realmente tanto hombres, mujeres, hijos, padres, trabajadores, jóvenes, tenemos que entender y dimensionar la importancia de que las mujeres estemos en espacios de toma de decisión. Una sociedad que solamente mira desde una arista a la política, desde la mirada masculina, dominante, que muchas veces se manifiesta con muchísima violencia, no puede tomar decisiones inteligentes. Necesitamos las dos miradas para construir una sociedad más igualitaria, para construir una sociedad más justa, y esperemos que realmente el 8M, que es el Día Internacional de la Mujer, sirva para hablar de distintos aspectos que hacen a nuestra realidad cotidiana. Los feminicidios se han disparado, producto también de una cultura machista que hay que combatir y erradicar, producto muchas veces de la impunidad, de la falta también de cultura para poder denunciar y parar ese círculo vicioso, un Estado que mira alejado, ausente, que no tiene políticas públicas que justamente puedan evitar que mujeres estén sometidas a un círculo realmente nefasto de violencia que muchas veces termina con la muerte. Entonces mañana es un día de reflexión, a mí me parece muy importante hacerlo. Hoy tenemos una ley que es la ley 5.777 contra toda forma de violencia contra la mujer, sin embargo en muchos de sus artículos no tiene sanción. Y a eso también vamos, diputada, y queríamos recalcar de lo que es Voces, porque tanto Diego como su servidor enarbolamos justamente la necesidad, damos a conocer esa necesidad que haya más mujeres en política, que haya más mujeres activando en espacios, no necesariamente políticos per se, espacios de decisión gubernamental, que es absolutamente necesario para seguir creciendo como nación.
Ay, coincido contigo totalmente, Jota, ¿verdad? Es un gran desafío. Hay que decir que este nuevo sistema implementado de voto preferencial o listas desbloqueadas disminuyó un 33% menos de candidatas mujeres hoy hay, de lo que era, digamos, en la elección anterior. La del 2018. Sí. La que era, digamos, con listas cerradas y bloqueadas. Ajá. 33% menos, nos quedamos sin cuota. Eso también hay que decir. Hoy, si la gente no marca a una mujer, literalmente podemos quedar un congreso sin mujeres. Antes teníamos por lo menos el cerrojo estatutario que hablaba del 33,3%, digamos, dentro de las listas. Estamos hablando de los espacios de representación plurinominal, ¿verdad? Hoy apenas somos el 10% en la Cámara de Diputados y el 8% en la Cámara de Senadores. Y bueno, algunas mujeres hemos ejercido una resistencia importante contra esa violencia y contra ese machismo que se instaló, que era como que algunos colegas dijeron que, bueno, ya estamos luego en el Parlamento y encima queremos hablar, ¿verdad? Ustedes saben que hemos sido, digamos, sujetos de muchos hechos de violencia, de comportamientos absolutamente impropios por los colegas. No hemos estado, salvo en este último periodo, en mesa directiva de la Cámara de Diputados. Nunca hubo una presidenta del Congreso Nacional, ni de la Cámara de Senadores, ni de Diputados, en línea de sucesión de las comisiones más importantes. También tenemos un serio problema porque, bueno, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Defensa Nacional, la Comisión de Seguridad, es como que están reservadas para los hombres. A nosotros nos quedan simplemente determinados espacios como la Comisión de Equidad y Género, la Comisión Mujer, las comisiones así como que han dicho que nosotras solamente tenemos reservadas determinadas categorías dentro del Congreso, y esa es una lucha cotidiana, ¿verdad? Y bueno... Quisiera abordar también uno de los temas que yo sé que ya respondiste en otro momento, pero como para ir actualizando, sobre todo por la crítica que se hizo al sistema electoral. En algún momento también te apuntaban a vos, de hecho vos también aclaraste en tus redes sociales lo de 183 votos, pero esa fue una interna. Saliendo de esto, como proyección, ¿qué te dice tu equipo político en estas generales? Según tu cálculo o de tu equipo político, ¿cuántos votos tendrías? Bueno, en realidad es muy difícil saber cuántos votos uno va a tener, ¿verdad? Hoy, inclusive encuestas que nosotros no realizamos, que realiza tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal, somos digamos, la senadora con más intención de votos en el país. Eso nos llena también un poco de orgullo porque quiere decir que el trabajo que hemos realizado es reconocido por parte de la sociedad civil y nos compromete, redobla un poco el compromiso. Hoy con el sistema de voto preferencial, para dimensionar nomás, Diego y Jota, en total hay 18 listas, 801 candidatos hay. Hasta el menos pintado va a tener un voto, ¿verdad? Ajá. Por eso es tan difícil hoy medir, inclusive en encuestas, y mira que te habla alguien que está muy favorecida en todas las intenciones de votos. Y esto es así, ¿verdad? Yo tuve en la elección pasada, nosotros somos un partido de cuadro, no somos un partido de masas, somos un partido que permite también que personas que entiendan de que el factor dinero que hoy utilizan de manera inmoral, fundamentalmente los partidos tradicionales en sus internas, donde gastan millones, pero estamos hablando de millones de dólares. Yo hablo con colegas que me dicen, yo gasté, y de hecho que públicamente lo han reconocido. Yo el otro día estuve en un espacio con un candidato a senador del Partido Colorado, Juan Carlos Baruja, y él decía que gastó más de 1.000 millones de guaraníes en su interna nomás. Ajá. Eso ya son casi 2 años de salario. Yo no sé cómo van a vivir después, ¿verdad? Nosotros no gastamos literalmente ningún guaraní, porque las redes sociales, nuestro crecimiento es orgánico. Y bueno, tuvimos en la elección pasada para diputada, yo tuve 90 votos en la interna. Y en la general estuve 58,000 votos y monedas. ¿Y en esta tendrías más de 60,000? Bueno, en realidad estamos hablando de que yo tenía una candidatura departamental, ahora tengo una candidatura nacional. Me puede votar muchísima más gente, ¿verdad? Entonces, para mí, la verdadera competencia está en el mes de abril. Nosotros lo dijimos desde el principio.
El partido también ha reposado un poco su confianza en la gestión que hemos realizado digamos, durante todo este periodo parlamentario, y eso está bien, porque permite, repito, que determinados liderazgos que no van a entrar con las mismas reglas de juego. Por eso yo no soy ni liberal ni colorada. Katia, por eso no milito en un partido tradicional, milito en un partido de cuadros. te quiero hacer un comentario y después una pregunta. Siento que la oposición necesita unirse del todo mirando a la presidencia de la República para vencer al Partido Colorado. Esa es un poco la impresión o un comentario mío. Y a partir de ahí la pregunta, ¿crees que Fernando Lugo, que ha reaparecido con estas sesiones virtuales y ya habla del todo en el ámbito político, se va a jugar a pedir a Euclides o a Efraín que ceda la candidatura para la presidencia de tal modo que vayan unidos y enfrentarse al Partido Colorado, o ese paso no se daría? Yo desconozco, ¿verdad? Yo respeto mucho el liderazgo de Lugo, ¿verdad? Es un liderazgo que en este momento resulta, digamos, vital también para unir a toda la oposición. Tenemos que el 50% de los senadores del Frente Guazú están apoyando la candidatura de Acevedo. Es el caso de Richard, de Rodríguez y de Pereira. Y otro 50% que es el caso de Esperanza Martínez y de Carlos Filisola están apoyando la concertación, ¿verdad? El gran elector, digamos, que inclinaría la balanza podría ser Lugo. Hay que ver cómo se juega, ¿verdad?, este partido. Hay que respetar las instancias internas. Pero yo quiero desmitificar un poco algo. Yo no creo, sinceramente, que únicamente la unidad granítica de la oposición pueda hacernos vencer en el mes de abril. Yo creo que podemos vencer si nuestro proyecto verdaderamente entusiasma, si representa realmente para los jóvenes que no salen a votar una verdadera expectativa o esperanza de que algo puede incidir en sus vidas la política, y eso es lo que hay que trabajar. Yo por eso desde el principio señalaba que nosotros necesitamos una gran mesa política que se articule en base a la unidad de acción. Nosotros lo hemos padecido al Partido Liberal en este periodo. Ustedes saben, muchas de las cuestiones que hemos planteado fueron boicoteadas, sumando votos a la ANR por el Partido Liberal. Entonces ellos más que nadie tienen la responsabilidad, uno porque lideran la chapa y lo hicieron hasta el cansancio para posicionarse, no aceptaron unas PASO. Nosotros lo hemos propuesto, por eso yo declino mi candidatura a la presidencia para no comprometer las chances de la oposición en el 2023 y atomizar aún más el escenario. Pero lo dijimos desde el principio, la concertación es una herramienta interesante que finalmente fue en sus internas una interna liberal ampliada, no una interna, digamos, que pueda realmente motivar a su participación. La mayor cantidad de sufragantes fueron del Partido Liberal por la estructura que tienen. Y hoy el desafío de ese Partido Liberal que lidera esta chapa es unirnos, es dialogar, es dejar de tener un liderazgo demasiado vertical y transformarse un poco en esa horizontalidad que entienda que la concertación es un cogobierno. Acá no va a tener la pluma el Partido Liberal. Yo lo siento mucho, por eso a lo mejor hasta caigo antipática en algunos sectores de la concertación, porque yo no vengo a decir amén, no vengo a comprometer mi capital político que lo construí a pesar de cómo nos ve la ciudadanía a los políticos, y siempre voy a dar un apoyo crítico que cree que la alternancia es necesaria para ir construyendo alternativa en el 2028, pero que eso no significa de ninguna manera incondicionalidad. Y ahí es donde yo veo que existen conmigo fundamentalmente algunas diferencias metodológicas con el presidente de la concertación, que hasta el momento no consiguió justamente aglutinar y entusiasmar a los sectores para que se entienda la necesidad de unirnos, repito, en la unidad de acción, para que no nos pase después en el Congreso lo que nos pasó durante todo este periodo, que cada uno al llegar empieza a cortarse solo sin tener en cuenta los programas ni los proyectos que necesita el Paraguay para apuntalar su desarrollo. Ahora, acá hay que entender una cuestión también, y hay varios factores por analizar. El primero de todos, como el que estaba citando también Diego en su momento, que fue Fernando Lugo. Fernando Lugo es aglutinante en lo que es la oposición. Eso no podemos negarlo en lo absoluto. Eso es lo primero. Lo segundo, las posturas de los principales dirigentes, no necesariamente de la concertación, sino de la oposición. Vos, por ejemplo, vos sos alguien que aglutina dentro de lo que es la oposición ahora mismo.
Si no llegamos a esa convergencia, y lo peor de todo es que el tiempo se está acabando, ¿dónde queda la oposición finalmente? Olvidémonos de la concertación, olvidémonos de la Alianza Encuentro Nacional, olvidémonos del Movimiento Nueva República, hablemos de la oposición en un concepto general. ¿Dónde queda si en efecto no logran esa unidad tan grande? ¿Y dónde queda Fernando Lugo en esta situación, Katia? Bueno, en primer lugar, esa es una pregunta que nos remitirá, digamos, a un análisis posterior, pero también a una autocrítica. Si no somos capaces de unirnos, a pesar de nuestras diferencias, en esas cuestiones que necesita el Paraguay, significa también que no estamos preparados para administrar el poder. Y eso hay que asumirlo nomás. Y hay que seguir construyendo con liderazgos nuevos. Hay liderazgos en la oposición que están absolutamente perimidos, que son obsoletos, que tienen las mismas prácticas preventarias que tanto criticamos de la claque colorada, y que a pesar de ellos tenemos que saber que necesitamos generar un nuevo espacio donde podamos, repito, establecer una oposición que realmente construya, y más de que oposición, que se convierta en una opción electoral para la ciudadanía. Y eso llevará su tiempo, ¿verdad? Nosotros siempre decimos, hacemos resistencia. Dentro de la minoría hemos conseguido, digamos, dentro de esta gestión en la Cámara, trabajar con la ciudadanía en sinergia colectiva, porque fundamentalmente nuestro voto es un voto independiente, es un voto que no está dentro de las estructuras tradicionales, y hoy tenemos el gran desafío, y yo te digo porque estoy haciendo campaña, y bueno, y el gran desafío es organizacional. Somos muchos más los que no nos sentimos conformes con los servicios públicos que brinda el Estado, ni luz, ni agua, ni teléfono, ni salud, ni educación, pero estamos demasiado atomizados. El gran desafío es unirnos, los ciudadanos de bien, y entender que debemos no solamente votar, sino también debemos controlar posteriormente a las autoridades, que el voto hoy es un riesgo. El riesgo de no votar o el riesgo de votar por la misma gente de siempre, literalmente empeña tu futuro inmediato. Entonces, bueno, la oposición tiene que hacer esa mirada autocrítica que siempre lo hacemos desde la Cámara, al punto de caer antipática a varios de los colegas que se manejan de manera muy corporativa, y vamos a seguir trabajando. Tal vez, repito, si no llegamos es porque no merecemos llegar, así nomás. No sé, si me preguntas a mí, la antipatía dentro del Congreso también es un poco necesaria porque ayuda un poquitito a despertar. No sé si estás de acuerdo conmigo en ese sentido. Pero ahora, para mí es necesaria la antipatía, porque para eso pues están ustedes también, si ustedes son los representantes de la población ante el curul legislativo per se. Pero ahora, quiero resaltar algo que estabas diciendo, y estabas hablando justamente del prebendarismo de parte de ciertos referentes de la oposición incluso. Son identificables, son denunciables. ¿Y qué haremos con ellos? Sí, son identificables, son denunciables, lo hemos hecho en innumerables oportunidades. El problema de nuestro país continúa siendo la impunidad, esa impunidad que hace que la justicia continúe siendo esclava de la clase política. Ustedes saben que mi militancia no empieza en la Cámara, empieza mucho antes con la Coordinadora de Abogados del Paraguay, en donde hemos denunciado a fiscales, a políticos, a jueces, a ministros de todos los colores, ¿verdad? Claro que con más, más delincuentes hay dentro de la clase colorada que de la clase opositora, pero también hemos denunciado nosotros a gente, y hemos hecho el seguimiento de procesos de corrupción como lo de Enzo Cardoso, por citarte, digamos, un candidato de la oposición que fue, digamos, ministro y que fue también parlamentario, etcétera, ¿verdad? No solamente nos hemos concentrado en la corrupción política de la ANR, sino también de la oposición, y dentro de la Cámara nosotros en innumerables oportunidades hemos citado, digamos, a la bancada cartollanista, ¿verdad?, que ha sido la que ha sido funcional absolutamente a la claque colorada, ¿verdad?, que ya tenía luego una mayoría dentro de la Cámara y con ello se convertían en mayoría absoluta. Y eso lo hemos denunciado con nombre y apellido. Ustedes recordarán el caso de esta María López, por ejemplo, de J. Augusto Saldívar, diputada del PLRA. Carlos Portillo también fue la primera pérdida de investidura que hubo, también diputado general. Entonces son identificables, desde luego que sí. Katia, electoralmente, ¿cuánto crees que pesan o pesarían electoralmente las denuncias que ha hecho hasta hoy día Estados Unidos
dentro del Partido Colorado, teniendo hoy a su presidente, Horacio Cartes, al vicepresidente, Hugo Velázquez, y por supuesto otros que después surgieron, esas denuncias a Estados Unidos el 30 de abril, ¿cuánto crees que van a pesar electoralmente? Solamente al sector independiente podría empezar. A la estructura no le hace mella, al contrario, la fortalece. A la estructura colorada se ve más fuerte que nunca, unidos por su identidad, unidos por su, ansias de poder, por esa máquina electoral que es la ANR. Sin embargo, el sector independiente podría realizar un análisis de la peligrosidad que representa la hegemonía del poder hacia un sector en términos, de nuestra institucionalidad, no solamente republicana, sino de nuestra propia vida cotidiana. Acá hay que entender que un lavador de dineros distorsiona el mercado. Alguien que se mete en todos los rubros, no con la intención de competir de manera leal con reglas de juego, que están establecidas por el mercado, sino que lo que quiere es lavar el dinero en un determinado negocio, sea una estación de servicio, sea una farmacia, sea una venta de empanada, de pizza o de cualquier otro tipo de negocios. La verdad es que compite deslealmente contra esas personas que hoy están remándola a pesar de la clase política y de la ineficiencia del Estado. Ahora, entonces, Katia, la única manera es que los independientes dimensionen la gravedad de lo que es tener a una persona sancionada financieramente y significativamente corrupta. Ahora, desde el Partido Colorado se ve esto como una especie de manotazo, una especie de ayuda de Estados Unidos a la oposición que busca la alternancia política en Paraguay. Por eso te preguntaba, no tanto desde el Partido Colorado, sino desde lo que es la oposición, si capitaliza esas denuncias que ha hecho Estados Unidos para que le pueda favorecer electoralmente. Sí, nosotros estamos permanentemente recordando que esa memoria frágil no termine, y yo también considero que de manera secundaria beneficia las acciones de Estados Unidos a la oposición. Pero en realidad lo que ellos hacen es proteger a su propia soberanía de una cuestión que es muy, muy complicada, que es el crimen transnacional, que les afecta de manera directa a los Estados Unidos. Pero indirectamente, por supuesto que este clima, ante la inacción institucional de la Fiscalía, que hace más de 8 meses, Diego, tiene todos los antecedentes del mismo caso que denuncia Estados Unidos, porque acá se conformó una comisión bicameral de investigación, que a pesar de que yo no fui nombrada, he hecho el seguimiento de esa comisión. Ustedes saben que a mí siempre me excluían de todas las comisiones al tercer espacio en general, pero nosotros hemos hecho el seguimiento, hemos leído todas las conclusiones a las cuales ha arribado esa comisión bicameral de lavado de dinero que fue liderada por Querey justamente. Recuerdo. Y es la documentación que generó la comisión, la Fiscalía la recibió de propias manos del Congreso Nacional hace más de 8 meses y básicamente decía lo mismo que dice Estados Unidos. Acá hay una ruta compartida de contrabando, de crimen organizado. Estamos hablando de grupos terroristas y criminales como el PCC, como el Hezbollah, etcétera, etcétera. Y eso ya está. La ruta del dinero mal habido ya está en el informe de la Comisión Bicameral y la Fiscalía nunca hizo nada. Eso hizo reaccionar a Estados Unidos y obviamente que de manera indirecta beneficia o crea un clima que si nosotros no sabemos aprovechar, realmente somos unos tontos. Te agradecemos que nos concedes tu tiempo esta noche, pero te quiero hacer una última pregunta, pero te pido una respuesta breve, solo porque se nos fue el tiempo nomás, Katia. Sí. Se va Sandra Quiñones. ¿Cuál es tu opinión de lo que fue su gestión? La opinión está en las 3.000 fojas del libelo acusatorio, donde hemos sostenido no solamente una opinión, sino una relación de hechos fácticos que comprueban el mal desempeño de funciones y el prevaricato constante cometido por la ex fiscal general del Estado, que yo creo que al igual que Díaz Verón debería ser procesada. Tiene que ser procesada. ¿Debería estar en la cárcel, crees, Sandra Quiñones? Debe ser procesada por todas las inacciones que pueden constituir hechos punibles o conductas penalmente relevantes. Si nosotros no tenemos un seguimiento de aquellos que deshonran el cargo que se les, concedió como un privilegio, no vamos a aprender nunca, porque significa que yo puedo hacer lo que quiera, puedo ser como quiera, total, después salgo libre de polvo y paja de la institución. Katia, gracias por el tiempo.
Por favor, gracias a ustedes. Katia González, diputada, candidata al Senado en este contacto en esta noche. Está en campaña, por eso no pudo estar con nosotros. Claro, está a full también trabajando como lo hacen muchos de los políticos que están de aquí para allá y aparte entre sesiones, viajes al interior, etcétera, etcétera. Ya eventualmente me gustaría tenerla acá también porque quedaron muchas preguntas en el tintero. Mira que tiene que ser procesada Sandra Quiñones, dice. Dijo eso, habló sobre el tema del Hugo, habló sobre el tema de la concertación, que existen todavía prácticas criticables dentro de sectores de la oposición. Muchas cosas muy interesantes que las ampliaremos más adelante. Sí, sin duda alguna. Pero ¿sabes qué? Antes de ir a la pausa, quiero contarte que tenemos nuestro sondeo. No te olvides de dejar tu opinión en lo que hace a las opciones que te proponemos. Espero que los diputados y senadores del próximo periodo legislativo cambien la Constitución Nacional, el sistema electoral, el manejo presupuestario. Son 3 opciones que tenés ahora mismo para votar. Jota, noto que la gente quiere que se cambie el sistema electoral. Pero también el manejo del presupuesto. El manejo, claro, la plata de todos, la ley más importante de la nación. Esa que estábamos hablando con el diputado Samaniego justamente. Sí, el presupuesto, pero también fíjate el sistema electoral. Que también es necesario según dice la gente que está participando del sondeo. Mira, nuestra gente, o sea, los televidentes no ven por ahora al menos la necesidad de cambiar la Constitución Nacional. Hablar mucho de reforma aparentemente no es necesario. Continuamos después, porque tenemos todavía muchísimas cosas que comentarte. Así que quédate, después de la pausa, seguimos con Voces. Digo que tenés la oportunidad de ver el programa nuevamente. Sí, claro. Además de estar acá en vivo con nosotros en esta linda noche con café incluido, que hecho sea de paso, prepárense para mañana porque mañana va a continuar las lluvias, así que tengan cuidado. Sí, es verdad. Tenés oportunidad para poder volver a ver el programa nuevamente. Bueno, tenés la fecha ya en los días más que nada en el Zócalo y hasta los fines de semana. Me encanta esto porque tenés miércoles, viernes, pero los domingos estamos 21 horas y posteriormente 22 horas de lo que ha sido la semana de Voces por sobre todo. Por supuesto, Voces por partida doble podemos llamar. Sí, sin duda alguna. Ahora, me salgo de esto para recordar la repe, por supuesto, para recapitular mientras tomamos de este café esta noche. Primero estuvo acá Arnaldo Samaniego, ex intendente de Asunción. Él es un hombre tranquilo, o sea, mira que él podía tirotear mucho más contra Mario Ferreiro, por ejemplo, recordando aquel episodio. Que lo tiroteó, Vale la pena aclarar que hubo balas, pero balas de salva aparentemente. Igual es un hombre muy tranquilo, de verdad, que quiere llegar ahora al Senado, Está muy confiado. Vamos a ver qué tal. Habló justamente de su periodo como intendente. Que fue una escuela. Sí. Decir que la intendencia fue una escuela es quedarme corto, había dicho. Sí. Vos sabés que también, a mí, no sé si me sorprendió ese el término, Jota, por el hecho de que yo esperaba, a la pregunta que le hice si algunas volvería a la intendencia, nunca más la intendencia, yo esperaba que me dijera no, porque no fue un lugar político que yo por lo menos deseaba, como terminó, después por el paso electoral. Y me dice que como todo político, no se cierra a la idea de alguna vez. De esta agua no he de beber. Así mismo había dicho. Sin duda alguna, ¿verdad? Para lo que se trata, pero mira que va a estar muy cómodo en el Senado. Y otra cosa que me llamó la atención, 25 senadores colorados. Eso vos sabés que eso yo le iba a preguntar, pero no me alcanzó nomás el tiempo. Porque eso ya implicaría que la ANR tendrá mayoría solo. Sí. No va a necesitar de hacer acuerdos. La mayoría. Mayoría simple, solo ya consigue la ANR. ¿Vos te das cuánto? 23 votos en el Senado. 23 votos de mayoría simple en el Senado. Y yo sabía por qué le planteaba eso, por aquello de la famosa proyección que se hace de las municipales. Le fue muy bien al Partido Colorado entonces para intendente y concejal. Entonces quería saber si eso se iba a traducir en votos también en las generales. Aparentemente para él sí. Para él sí, 25 mucho. Me salgo de él. Nos vamos a Katia González. Katia González tiroteadora, Mira y no se guardó nada otra. Y eso que tuvimos, ¿cuánto? 25 minutos con ella. ¿Cómo le sentiste? ¿Más tipo Lugo a favor de Efraín o a favor de Euclides? Lo sentí más a favor de Euclides. Acorde a lo que ella estaba diciendo. Y le cañó a Alegre. Sí, por eso. Y a pesar de que Alegre es el que se muestra ahora mismo en redes sociales mucho más cercano, a Katia en este punto la sentí como que Euclides está más cercano al que es, al que podríamos considerarle incluso el líder de la oposición. Por ahí nos estamos equivocando, pero de verdad yo también percibí que ella no se jugó tanto por Alegre, sino por Euclides. Nos quedan un poco más de 7 semanas.
Y veremos, ¿verdad? Porque yo de verdad esperaba que... Bueno, después está y también habló sobre el tema justamente que tanto preguntamos nosotros, que es la cantidad de votos que recibió en las internas y que eventualmente puede recibir en las generales. Mira, algo que ella habla de una expectativa de que va a ser la candidata desde la oposición más votada en el Senado. 60.000 votos es lo que ella espera conseguir el 30 de abril. Sí, veremos cómo le va, ¿eh? Y aparte dijo que tiene que ser procesada Sandra Quiñones. Eso me pareció a mí muy fuerte. Bueno, convengamos que ella hizo luego también todo lo que fue el libelo acusatorio y demás. Sí. Pero bueno, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos, pero hay más programas aún. Aún hay voces, aún hay varios otros programas que forman parte de las noches de América TV, en donde buscamos justamente esa premisa, creer en un país mejor. Y nosotros retornamos a Voces el jueves. Que vamos a tener un invitado fuerte. Fuerte. Musculín. Musculoso. De mucho músculo electoral, dice él. Vamos a hablar con él. Pues nos vamos. Que pasen bien, que disfruten de lo que queda de la programación de América. Chau, nos vemos el jueves.